El cilindro maestro convierte la fuerza que ejerce el conductor sobre el pedal en presión hidráulica, la cual se transmite a las ruedas para frenar el vehículo. Este tipo de cilindro maestro se conoce como dual, y es el más común en los vehículos actuales. Pero para entenderlo bien, primero veamos un diseño más simple, el cilindro maestro de un solo circuito. Esta es la reserva de líquido de frenos. La varilla de empuje recibe directamente el movimiento del pedal. Este cilindro maestro se comunica con las ruedas a través de este puerto de salida. Veamos qué hay en su interior. Este pistón es el componente principal del mecanismo, y vuelve a su posición original gracias a este resorte de retorno. El sistema utiliza sellos de caucho para evitar fugas de líquido. El caucho es ideal para esto. Aquí vemos una válvula de retención, que permite que el líquido avance sin dificultad, pero que regrese más lentamente. En un momento veremos por qué esto es importante. Cuando el sistema está lleno y en funcionamiento, el líquido de frenos ocupa todo el circuito. Veamos ahora qué ocurre cuando el conductor pisa el pedal. El pistón avanza y la presión dentro del cilindro aumenta. Esa presión deforma el caucho de la válvula de retención, permitiendo el paso del líquido hacia las pinzas. Finalmente, la presión hidráulica empuja los pistones de las pinzas, aplicando los frenos sobre el disco. Ahora, observa lo que sucede cuando el conductor suelta el pedal. El resorte hace que el pistón retroceda, y la presión dentro del cilindro cae bruscamente hasta casi el vacío. El líquido comienza a regresar lentamente a través de la válvula de retención, pero el espacio vacío generado en la cámara debe compensarse inmediatamente. De lo contrario, se formaría una depresión interna que podría aspirar aire o afectar el retorno correcto del pistón. Para eso, el pistón tiene pequeños orificios que permiten el paso del líquido desde el puerto de entrada hacia la cámara. El leve vacío creado deforma el sello de caucho, dejando entrar líquido desde el depósito para equilibrar la presión. De esta forma, el cilindro vuelve a llenarse completamente y queda listo para la siguiente frenada. El exceso de líquido regresa al depósito a través del puerto de compensación. Todo este sistema compensa automáticamente el desgaste de las pastillas y las variaciones de volumen del líquido. El cilindro maestro dual es una evolución del sistema simple. Incorpora dos circuitos independientes dentro de un mismo cuerpo. Esto mejora la seguridad. Si uno de los circuitos falla, el otro puede seguir frenando al menos dos ruedas. El cilindro maestro dual contiene dos pistones alineados dentro de un mismo cuerpo. El primero se llama pistón primario, y es el que recibe directamente el movimiento del pedal. El segundo es el pistón secundario, que se mueve únicamente por la presión hidráulica generada por el primero. Cada pistón cuenta con su propio resorte de retorno, un juego de sellos de caucho, y sus respectivos puertos de alimentación y compensación hacia el depósito de líquido. Esto permite que cada uno controle un circuito hidráulico independiente, normalmente uno para las ruedas delanteras y otro para las traseras. En condiciones de reposo, ambos circuitos están completamente llenos de líquido, sin presión, y los orificios de compensación permanecen abiertos para mantener el equilibrio con el depósito. Cuando el conductor presiona el pedal, la varilla de empuje actúa sobre el pistón primario, que avanza y cierra su orificio de compensación. En ese momento,
el líquido frente a él se comprime, generando presión en el primer circuito. Esa presión empuja el pistón secundario, que a su vez comprime el líquido del segundo circuito. De esta manera, los dos circuitos se presurizan casi simultáneamente. La presión hidráulica resultante se transmite hacia las pinzas de rueda, aplicando los frenos en las 4 ruedas. Al soltar el pedal, los resortes de retorno empujan los pistones hacia su posición inicial. El líquido regresa a la cámara de compresión. Cualquier variación en el volumen del líquido, por desgaste de pastillas o por dilatación térmica, se compensa automáticamente mediante los puertos de compensación, manteniendo el sistema sin presión y completamente lleno. Pero, ¿por qué agregar un circuito extra? En el cilindro maestro simple, si se produce una fuga en cualquier parte del sistema, se pierde toda la presión hidráulica, y el pedal se va al fondo sin generar ningún frenado. Esto era un problema grave en los sistemas antiguos. En cambio, en el cilindro maestro dual, si uno de los circuitos falla, el otro puede seguir funcionando y permitir que el vehículo frene parcialmente. Gracias a este diseño, el vehículo no pierde completamente la capacidad de frenar, incluso ante una falla hidráulica parcial, ofreciendo una gran mejora en seguridad frente al sistema simple. En definitiva, el cilindro maestro es el responsable de transformar la fuerza del pedal en una presión confiable y constante. Este ha sido el cilindro maestro. Nos vemos en el próximo video.